Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos hoy al inicio del tercer módulo. Un momentito, voy. Aquí se me da. Ahora sí. Bienvenidos todos a este tercer módulo del programa de formación en educación inicial. Ya he visto por ahí a nuestra invitada, la voy a hacer coanfitriona para que ella pueda aperturar su micrófono y les voy a decir a quién tenemos hoy. Yo les decía hoy día que iniciamos nuestro tercer módulo denominado Salud, Nutrición y Cuidado Personal de los Niños. Y este mes nuestros ponentes están de lujo. Y hoy vamos a iniciar con los especialistas del Colegio de Nutricionistas de Lima, y para ello tenemos una invitada, a una súper profesional, a una súper mujer. Ella es Jessica Guamán Vilca, ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, es docente universitaria y consultora en procesos de incidencia ligados a políticas alimentarias. Estimada Jessica, de parte de la Subgerencia de Educación, Deporte, Juventud y Recreación de la Municipalidad de Lima, bienvenidos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Nutricionistas de Lima, a todos los presentes. Entiendo que son tanto docentes como personas que tienen un trabajo directo con los niños y las niñas, y para eso es importante que se pueda tener en cuenta qué significa la alimentación durante el desarrollo infantil temprano y también durante la etapa preescolar y escolar. En ese sentido, nosotros desde el Colegio de Nutricionistas de Lima vemos la importancia de poder difundir educación alimentaria en relación a por qué es importante una nutrición adecuada, por qué se debería prevenir los tipos de malnutrición que son más prevalentes en niños menores de 3 años, por un lado como la anemia, y en niños menores de 5 años como es la desnutrición crónica, qué alimentos se deberían consumir para prevenir esos tipos de malnutrición. Y además, ¿por qué es importante en el desarrollo cada alimento que aporta desde proteínas hasta vitaminas y minerales? ¿Y por qué es necesario que se pueda considerar las raciones correspondientes para evitar cualquier tipo de malnutrición, incluso el sobrepeso y la obesidad, que también están incrementando en nuestro país, ¿no? Nosotros sumamente agradecidos con la Municipalidad de Lima por esta invitación. Y si bien es cierto, yo estoy dando apertura a este espacio, nosotros tenemos presente a nuestro colega Paolo Bobbio, que él es nutricionista y coordina la Comisión de Responsabilidad Social del Colegio de Nutricionistas de Lima, y quien justamente nos va a deleitar con esta ponencia en relación a la importancia de la nutrición durante el desarrollo infantil y la etapa preescolar y escolar del niño, y en base a esto, cómo es que podemos también absolver algunas dudas por un lado, pero también estar a disposición. Nosotros también realizamos este tipo de actividades de forma presencial en algunos colegios, a veces nos escriben en algunos colegios para poder realizar educación alimentaria, así que estamos con toda la disposición para poder hacerlo sin problema, y de esta forma poder trabajar en la presencialidad como también ya se está haciendo en varios espacios de Lima Metropolitana. Muchísimas gracias una vez por la invitación. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha el audio? Sí, sí se Muy bien, escucha. Pablo. Ya, perfecto. Antes que nada, muy buenas tardes con todos, todas los acá presentes. Muy contento de poder realizar esta pequeña charla introductoria, esta capacitación, y vamos a pasar con el contenido, que es lo más importante en estos momentos. A ver, no sé si se aprecia bien. Quisiera saber si es que se aprecia. ¿Se puede ver? Sí, sí se puede. Perfecto. Entonces, vayamos con la primera parte. ¿Por qué la nutrición es importante en el desarrollo infantil temprano? Eh, Principalmente tenemos que saber acá dos cositas. ¿Qué es la nutrición? Bueno, a diferencia de la alimentación, la nutrición es un proceso biológico en el que los organismos vivos absorben los nutrientes provenientes de los alimentos.
diferente de solamente la alimentación, en la cual saciamos nuestra hambre, pero va más allá, porque al absorber las moléculas principales de los alimentos, daremos origen a una serie de funciones que se correlacionan con la salud principalmente, ¿no? Entonces, esto es fundamental para el funcionamiento de las funciones vitales de los seres vivos, sobre todo en el desarrollo y el crecimiento, los que estamos hablando. Entonces, para esto tenemos que tomar en cuenta una serie de moléculas o sustancias conocidas como las macromoléculas. Entre ellas tenemos las proteínas, los carbohidratos y las grasas presentes en los alimentos. Pero vamos a hacer un énfasis bien particular en las proteínas. Son moléculas, son sustancias grandes y complejas formadas por aminoácidos, sustancias químicas que cumplen funciones principalmente en el organismo. Su función principal es reparación y formación de tejidos, órganos, piel, huesos, músculos, sangre, y participan en la formación de hormonas importantísimas para el crecimiento, las enzimas, los anticuerpos del organismo. Se clasifican por su origen de tipo animal y de tipo vegetal. Principalmente nosotros, los seres humanos, ingerimos proteínas de ambos tipos, ¿no? De origen animal y de origen vegetal. Bueno, dentro de las proteínas de origen animal contienen los aminoácidos esenciales en una cantidad y calidad adecuadas, ¿no? Esto permite que el organismo pueda adaptarse mejor, ¿no? Y también son consideradas de alto valor biológico. Entonces, estas proteínas de origen animal las vamos a encontrar principalmente en carnes, leche, huevos y también legumbres, ¿no? Estas legumbres son principalmente de origen vegetal. Entonces, estos datos son clave. Proteínas dentro de nuestra alimentación, dentro de los alimentos. Las funciones de las proteínas principalmente son de estructura. Algunas proteínas contribuyen a la formación de huesos, músculos, mientras que otras actúan para el movimiento muscular. Es por eso que mientras nosotros vamos creciendo con el tiempo, nuestro aparato locomotor también se desempeña y podemos generar mayor cantidad de movimientos, ¿no? Podemos principalmente desplazarnos de un sitio a otro con mayor facilidad, a la par de poder realizar un trabajo. ¿A qué me refiero con un trabajo? Me refiero a cargar objetos, llevarlos de un punto a otro. Eso lo vamos a ver más adelante. También sirven como fuente de defensa. Este tipo de proteínas ayudan a la defensa del cuerpo protegiendo al organismo de agentes extraños, agentes externos o neutralizándolo, principalmente por medio de los anticuerpos, también conocidas como las inmunoglobulinas. Proteínas de transporte. Las proteínas trasladan sustancias necesarias por el cuerpo, por ejemplo, la hemoglobina. Recordarán que la hemoglobina es importantísima para la función del hierro más adelante y de esta manera evitar problemas de anemia, ¿no? Y también de fuente energética, ayuda a reponer el gasto permanente de energía que se produce para mantener las funciones orgánicas. Véase la respiración, temperatura, esto se le conoce como homeostasis. Mantener este tipo de índices estables, ¿no? Y también para principalmente el crecimiento de masa muscular. Vamos viendo que los niños conforme van creciendo van adquiriendo mayor tamaño, mayor volumen, y esto se debe gracias a las proteínas, principalmente. Entonces, tenemos que las funciones de las proteínas van desde parte enzimática, digestiva, ayudan a facilitar las reacciones químicas, apoyan a la contracción muscular, sobre todo el crecimiento muscular en tamaño y volumen, brindan apoyo al organismo mediante las inmunoglobulinas, lo que hemos visto acerca de los anticuerpos que están formados por proteínas, ayudan a formar cierto tipo de hormonas para las funciones corporales. Ya veremos más adelante que nosotros como seres humanos estamos ligados a las hormonas, mueven moléculas, hemos visto lo de la hemoglobina principalmente, que es una proteína adosada al hierro, y apoyan a la regulación y expresión del ADN, que es literalmente el arquitecto de nuestras células, para que más adelante puedan haber más células y de esa manera poder crecer, ¿no? Bueno, entonces, quiero que quede claro, ¿por qué es importante un consumo de alimentos proteicos o de proteínas en las primeras etapas de vida? Para construir y reparar los tejidos, ¿no? Fortalecer el sistema inmune y generar energía para el desarrollo y crecimiento. Recordemos, la proteína la vamos a encontrar de dos fuentes, de origen animal y de origen vegetal. Proteínas de origen animal tenemos pollo, el pescado, las carnes, el huevo, los lácteos. Proteínas de origen vegetal, las legumbres, leguminosas, menestras principalmente. Tarwi, por ejemplo, es una de las mejores fuentes proteicas de origen vegetal.
tenemos datos de importancia. Durante los principales 1000 días del bebé es el tiempo más importante para el desarrollo general, ¿no? Este periodo abarca principalmente desde el embarazo hasta los 2 primeros años de vida. Entonces, acá tenemos que garantizar una correcta nutrición con un adecuado consumo de proteínas durante esta etapa, ¿no? Para mantener así un adecuado crecimiento. Y también existe una relación que nos habla de que la ausencia de proteínas dentro de la alimentación del niño puede traer problemas de desnutrición e increíblemente sobrepeso. Y principalmente durante las primeras etapas de la mujer lactante, principalmente la proteína que consumirá el bebé o el hijo es a base de leche materna, hasta el periodo de habla lactancia, ¿no? Hasta pasar los 6 meses para llegar a una alimentación complementaria. Entonces, en ausencia de proteínas, ¿qué nos puede traer? Una desnutrición infantil. Significa que el cuerpo del niño no tiene los nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una dieta insuficiente o inadecuada o mal balanceada. Esto a causa de quizás mal conocimiento, trastornos digestivos, problemas de diarreas, por ejemplo, que pueden generar un problema de mala absorción, ¿no? Entonces, cuando vemos señales de desnutrición infantil, veremos primero debilidad muscular, disminución de la capacidad respiratoria, problemas gastrointestinales. Hay mayor riesgo de enfermar. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está bajo. Afecta también al aprendizaje de los más chicos, de los pequeños. Debilita nuestras defensas. Vemos que se forma un círculo vicioso. Y a la par de esto, incluso difícil de ver también, pero en corto plazo, hay una pérdida de peso y una pérdida de tamaño. El niño no crece, se estanca durante su crecimiento, lamentablemente. Entonces, esto a la par que estamos hablando de la desnutrición viene de la mano de la ausencia de alimentos, fuentes de micronutrientes, como el hierro, por ejemplo. Cuando no hay consumo de hierro, estamos hablando de un riesgo de padecer anemia, sobre todo anemia infantil en los más pequeños. Recuerden que este tipo de enfermedades son silenciosas. El niño no nos va a decir, tengo anemia, sino aparece. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Veremos cierto tipo de señales, como el cansancio, en las palidez en las mucosas, en los labios, en las encías. Veremos también una pérdida del apetito. Veremos un incremento del sueño. Es como una velita que se apaga. El niño va a tratar de mantener la energía constante solo durmiendo. Hay irritabilidad, incluso mareos. Sin embargo, esto es combatible con alimentos ricos en hierro. Véase la sangrecita, véase el higadito de pollo, el hígado de res, el pulmón, también conocido como el bofe, la carne de res en pulpa, carnes rojas de preferencia, pescados azules como el bonito, y en menor medida, el pollo o el huevo poseen hierro, pero en cantidades pequeñas. Entonces, si estamos hablando de una alimentación, tenemos que hablar también de un crecimiento y desarrollo. En este caso, los niños se transforman en adultos mediante el aumento de volumen, aumento de tamaño, y no solo de la parte externa, sino también en la parte interna, la parte de nuestros órganos, sobre todo el cerebro. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento, hablamos de un aumento de tamaño por multiplicación celular, aumento del peso, el volumen, la talla. Y cuando hablamos de un desarrollo, aumento de la complejidad de las estructuras. Es decir, nuestros órganos comienzan también a aumentar su capacidad para generar diferentes tipos de funciones, ¿no? Modificación de los órganos y hay perfeccionamiento de las funciones. Quiero hablar también de los factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo. Existen factores de riesgo. A nivel comunidad hablamos de condiciones medioambientales, suministro inadecuado de agua segura, viviendas inadecuadas. Cuando hablamos también de la parte de familia, las condiciones económicas insuficientes, un intervalo corto entre los nacimientos o inestabilidad familiar. También cuando hablamos de que la madre posee desnutrición, enfermedades, son madres adolescentes, baja escolaridad o hábitos nocivos, lamentablemente está relacionado a la calidad de alimentación que pueda tener el niño. Y a la par de esto, podemos también hablar de las anomalías congénitas, bajo peso al nacer, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una clasificación infantil. Los recién nacidos hablamos de 0 a 27 días, un lactante menor de 28 días hasta los 11 meses y 29 días, antes de los 12 meses.
Un lactante mayor del año a 1 año, 11 meses y 29 días, antes de los 2 años. Un preescolar de 2 a 5 años, un escolar de 6 a 9 y un adolescente principalmente desde los 10 hasta antes de los 18 años, como el límite intervalo, ¿no? Y en este punto, cuando hablamos del recién nacido y los lactantes, tenemos que garantizar una adecuada nutrición precisamente para el desarrollo cerebral. Esto es importantísimo. Entonces, es importante poder llevar a los niños a los controles principales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un recién nacido, tenemos una concentración, un control de dos tipos, dos controles de periodicidad 7 y 15 días de vida. Pero vamos a avanzar un poco esto. Quiero hablar un poco del desarrollo neuromotor. Como había mencionado, garantizando una adecuada nutrición en base principalmente a proteínas, sin dejar de lado los otros nutrientes, podremos tener un adecuado crecimiento y un adecuado desarrollo. Entonces, cada mes de vida existe una característica principal o cierto tipo de características principales, ¿no? Por ejemplo, durante el primer mes, los niños tienden a sonreír, seguir los objetos con la vista, ¿no? Acá vienen también los periodos de estimulación temprana. 3 meses, levanta la cabeza, reconoce a las personas que lo rodean, incluso por el audio se va adaptando también los sentidos. A los 5 meses se voltea, se examina las manos, los pies. A los 6 meses se mantiene sentado. A los 7 ya puede gatear, precisamente generar movimientos de traslado, ¿no? A los 9 meses se mantiene de pie. Al año, primeras palabras, primeros pasos, ¿no? A los 2 años ya hay frases sencillas, pueden correr, hay que tener cuidado porque los niños a veces corren, pueden lastimarse fácilmente. Nombra objetos familiares. Vamos a los 3 años, repite 3 dígitos, conoce su apellido, su sexo, ¿no? A los 4 años, repite 4 dígitos, copia un cuadrado, tiende a generar también lo que se conoce como psicomotora fina, ¿no? 5 años, conoce ya los colores, dado que el sistema visual ya está más adaptado, principalmente, puede copiar más fácilmente figuras geométricas. A los 6 años obedece órdenes sucesivas, discrimina ya entre derecha e izquierda. A los 7 conoce días de la semana. A los 8 cuenta hacia atrás del 20 al 1, ¿no? Son características básicas más o menos que se deben tomar en cuenta durante este tipo de años. A los 16 años, en un periodo ya de adolescencia, explica diferencias entre conceptos, ya hay un mayor crecimiento, un mayor desarrollo a nivel cerebral para notar cierto tipo de conceptos que son más complejos, ¿no? Y básicamente esto es datos principales que quiero que tomen en cuenta con respecto a lo que es consumo proteico de alimentos, alimentos ricos en proteína, principalmente, alimentos que sean ricos en hierro, para garantizar así la nutrición, el desarrollo y el crecimiento de los niños. Entonces, importante tomar estos datos en cuenta para garantizar esto, ¿no? Quisiera, si es que tuvieran sus preguntas para no hacer esto un monólogo, sé que deben haber dudas, preguntas, consultas, así que acá estoy yo precisamente para resolverlas. Buenas. Buenas. Hola, sí, se te escucha muy bien, Pablo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me gustaría poder contestar dudas, preguntas. Para mí es importante que todo este tipo de conceptos queden bien claritos. Estás en el chat. Perfecto. Perfecto. Así me gusta. Muy interesante y claro. Por supuesto, no hay ningún problema. Considera que, esa es una buena pregunta, considera que es un desayuno saludable consumir todos los días huevos sancochados. El huevo es una muy buena fuente de proteína, así es una buena fuente de proteína a la par que la yema del huevo, y esto es algo importante, también posee proteína, a la par que posee vitaminas. Hemos hablado de todos los micronutrientes, y las vitaminas
que posee la yema de huevo principalmente va para la vista, ¿no? Entonces, consumo de huevo con yema, no podemos decir que garantizará una adecuada salud visual, por así decirlo, pero está ligado principalmente a la visión. Entonces, es importante consumir el huevo por la calidad proteica que tiene, pero también por las vitaminas que ésta mantiene. Lonchera que debe llevar un niño de 3 años. Recordemos que la capacidad gástrica de una criatura, de un niño pequeño, eh, es limitada. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, eh, una alimentación básica para un niño podría ser de 3 años que ya pasó la lactancia, ya no se alimenta de leche materna. Principalmente garanticemos alimentos ricos en hierro, eh, como sangrecita, higadito también. Lamentablemente tenemos un índice de anemia, tenemos índices de bajas de hemoglobina altos. A ver, hay bastantes preguntas. Un momentito. Un ratito, por favor. Sí. ¿Hasta qué edad es recomendable exclusivamente la leche materna? Hasta los 2 años. A partir de los 6 meses viene la alimentación complementaria, es decir, lactancia materna con alimentos ricos en hierro, ¿no? Poco a poco se van se va adaptando la alimentación con alimentos como puricitos, cañitos muy chiquitos, dependiendo de la edad, ¿no? Una pregunta, si un niño tuviera padres veganos, vegetarianos, no consumen fuentes de alimentos de proteína de origen animal. Ok. Esta pregunta es interesante precisamente porque el veganismo o vegetarianismo principalmente radica en la ausencia de alimentos de origen animal. Por ejemplo, la persona vegetariana, existen, por ejemplo, los ovo-lacto-vegetarianos, ¿no? Que pueden consumir productos de origen lácteo o huevos incluso, más no carnes rojas. Sin embargo, ¿hay alimentos fuente de proteínas de origen vegetal adecuados? Sí, por ejemplo, el taro. El taro es una muy buena fuente proteica, ¿no? También la quinoa. Así es. En verdad, mientras el huevo esté cocido, garantizaremos precisamente que la absorción de proteínas sea la idónea, la adecuada. Mientras el huevo es, digamos, más crudo, por así decirlo, no se absorbe toda la proteína porque tiene, y este concepto es básico, antinutrientes. Un concepto nuevo. Lamentablemente, los antinutrientes no permiten la adecuada absorción de cierto tipo de nutrientes. Y cuando el huevo está crudo, posee lamentablemente antinutrientes. Es por eso que es importante cocinarlo con temperatura, ¿no? Datos importantes. A ver. El consumo de fibra, véase quizás avena se dice, en mazamorritas, podría servir precisamente para que ese sistema digestivo sea un poquito más activo y de esa manera eh, pueda realizar sus deposiciones sin ningún problema. Lo ideal, en lugar de llevar infusiones, sería llevar quizás juguitos, ¿no? Una buena limonada, eh, jugo de maracuyá, pero infusiones, ¿qué tipo de infusiones? Por ejemplo, flor de Jamaica, manzanilla. Lamentablemente, el excedente de manzanilla o de cierto tipo de infusiones puede generar estreñimiento. Algunos bebés inician la alimentación complementaria antes de los 6 meses, véase a partir de los 4 meses, ¿no? No habría problemas, en todo caso. 6 meses es el tiempo ideal, ¿no? ¿Se debe bajar el consumo de azúcar? Ok, esta es una buena pregunta. Lamentablemente, cuando los niños son muy pequeños, antes de iniciar, después de haber iniciado la alimentación complementaria, las papilas gustativas recién están comenzando a formarse. Por ende, el problema con ello es que acostumbramos al niño a comenzar a consumir alimentos dulces y de esta manera se genera un estímulo por el dulzor, precisamente. Y por eso los niños pequeños, cuando consumen azúcar muy temprana edad, por ejemplo, generan un gusto por ello y hay mayor probabilidad de que sufran de sobrepeso por estos nutrientes como el azúcar en exceso.
A ver, no, lo ideal es que un niño pueda consumir su desayuno en casa, principalmente. Desayuno, el primer alimento del día, después de las horas de sueño. Si no, si no se hace eso, el niño estará cansado, estará inactivo como para recibir clases y de esa manera conocimientos que sean quizás un poco densos o un poquito más formulados no van a poder prestar una atención adecuada, ¿no? Bueno, para evitar, o sea, para reemplazar quizás la leche, hay otro tipo de alimentos de origen lácteo, por ejemplo, el yogurt, el queso, ¿no? Precisamente la leche, se hablaba antiguamente de que era buena fuente de calcio. Sí, cuando está en etapa de lactancia, por ejemplo. Pero más allá de eso, hay alimentos, hay otro tipo de alimentos que son buena fuente de calcio, queso, yogurt, ¿no? Mm, De preferencia, comenzar los estímulos de azúcar y sal en corta instancia, es decir, no tanto volumen para no generar esa necesidad por consumir eso, ¿no? Hay buenos videos donde se ve precisamente cuando una criatura recibe una papa frita, ¿no? Y después solo recibir una, automáticamente el niño se vuelve como una máquina porque quiere recibir más, y es porque las papilas recién están en crecimiento, ¿no? Los niños no sé, solo quieren tomar leche, no comen otros alimentos. Podemos ir introduciendo otro tipo de alimentos, principalmente, eh, pero a modo de, por ejemplo, purecitos, por ejemplo, cremitas, ¿no? No necesariamente que tengan leche, pueden tener, por ejemplo, eh, otro tipo de nutriente, ¿no? Otro tipo de alimento, mejor dicho. Lamentablemente hay alimentos que, como el yogur, por ejemplo, poco a poco han tenido mayor cantidad de azúcar con el tiempo, esto con la finalidad de satisfacer gustos, y sabemos que eso no es lo más adecuado para los niños más pequeños, generan una necesidad por consumir el azúcar, ¿no? La gelatina adecuada a nivel nutritivo. Ok, hay gelatinas y gelatinas, ¿no? Hay algunas gelatinas que tienen 0 kilocalorías, o sea, 0 calorías y no tienen azúcar, están endulzadas con stevia o con otro tipo de edulcorantes, y de esa manera evitan generar ese pico de glucemia en sangre. Ok, esta es una buena pregunta. ¿Qué desayuno deberían tomar los niños con sobrepeso? Para comenzar, un niño que tiene sobrepeso no se le debe eh, restringir ningún alimento porque está en crecimiento. Cuando hay crecimiento de tamaño, no se debe restringir nada. Se debe variar cierto tipo de alimentos con otros, principalmente para evitar que ese sobrepeso siga en aumento. Lo que nosotros tratamos de hacer es garantizar que con el crecimiento y el peso estable durante este tiempo, eh, el peso se vaya adecuando a la talla del niño conforme va creciendo, ¿no? Pero para ello, recordemos, un niño saludable es un niño activo, es un niño que hace actividad física principalmente, ¿no? Los niños pequeños por lo general tienden a correr, saltar, jugar, incluso hasta lastimarse, lesionándose, ¿no? Precisamente por eso, porque son activos. Entonces, cuando vemos un niño que está demasiado tiempo descansando, demasiado lo que yo considero como zombie, o sea, muy cansado, somnoliento, inactivo, sin fuerzas, y ya podemos ir especulando y decir, acá hay un problema, estamos hablando quizás de desnutrición, si vemos que es muy frágil o de anemia, ¿no? Ok, el problema con los jugos de fruta es que los jugos de fruta de por sí poseen al azúcar propio de la fruta tiene azúcar, así es, pero también se le suele echar o suministrar mayor cantidad de azúcar, entonces esto lo hace más dulce. Y acá vienen los problemas. Es mejor consumir la fruta natural porque posee fibra que nos ayudará a evitar problemas de estreñimiento, ¿no? Ahí sí, claro, estudios entre las diferencias de hierro en etapas tempranas y el TDAH. Frutas recomendables consumir diariamente, principalmente el plátano,
¿no? Dependiendo también de la edad del niño. Recordemos, por ejemplo, en el caso del plátano, el plátano mientras más maduro es, mayor cantidad de azúcar tiene, pero mientras menos maduro, menos cantidad. Por eso no se le siente tanto el sabor dulce a un plátano que no está tan maduro, pero sí consumible. Recordemos, mientras un plátano está más verde, por ejemplo, será incomible. Consumo de cítricos, bueno, a partir de la alimentación complementaria, ya se puede estar hablando, por ejemplo, del, ¿cómo se llama esta fruta? Familia también de la maracuyá. Ay, ¿cómo se llama? Granadilla, por ejemplo, es una fuente de cítrico. Ya. Paolo, Sí, yo tengo una súper interrogante, lo he vivido como docente de aula y ok. lo sigo experimentando de cerca con las maestras en las escuelas, y es que en educación inicial tenemos muchas festividades, tenemos muchas fechas en el calendario que las tocamos dentro de las aulas y nuestra clásica manera de cerrar estas actividades es haciendo una sorpresa para el niño llena de dulces, Qué ¿no? buen punto. Entonces, tú como especialista y acá con 185 docentes, ¿qué recomendación le das y cuál sería el fundamento para que ellas eduquen a sus padres de familia, que no necesariamente una sorpresa por el Día de la Primavera, una sorpresa por el Día del Niño, una sorpresa por las fiestas patrias, una sorpresa por el Día del Árbol, no tiene que incidir en un cono o en una sorpresa llena de dulces? Qué buen punto. Y ese punto que ha tocado no solo se vive a nivel de institución educativa, sino yo diría literalmente a toda nuestra comunidad. Ahora es muy fácil conseguir alimentos ultraprocesados con octógonos, que sabemos que de calidad nutricional es bajísima y a un precio relativamente bajo. Entonces, los niños principalmente se acostumbran a poder consumir ese tipo de alimentos y sabemos que no van a ayudar en su desarrollo, sobre todo si todavía están en un desarrollo temprano, ¿no? Entonces, lamentablemente, el azúcar, y ya se ha demostrado por estudios, cuando se consume en tiempos, por así decirlo, de crecimiento, tiempos muy tempranos, eh, esto genera una necesidad por consumir más, ¿no? Y eso lo vemos incluso una vez que el niño ya llega en edad de adolescente, puber, mejor dicho, prepuber, puber y luego adolescente. Entonces, lo que debemos hacer un poco es educar a las mamás, educar principalmente a instituciones para evitar precisamente este exceso de alimentos ultraprocesados principalmente, porque sabemos que este tipo de alimentos son no necesariamente frutas ni verduras, son dulces, caramelos, golosinas, productos de panadería, de panificación, ¿no? Sin contar los snacks, ahora que están de moda, todo lo que son papas fritas, doritos, chistris, ¿no? Que sabemos que son muy gustosos y que lamentablemente en exceso generan precisamente trastornos en la conducta alimenticia y más adelante traerán como consecuencia sobrepeso, obesidad infantil y otra cosa que también estamos viendo, lamentablemente, no solo existen problemas de sobrepeso, sino también va de la mano con otras comorbilidades. O sea, podemos tener problemas de sobrepeso y de obesidad a la par de desnutrición. Hay desnutrición proteica junto con exceso de peso. Eso puede darse. Por eso hay que tener bastante cuidado. Me da un momentito, por favor. Estimadas maestras, todas ustedes que están conectadas ahorita, maestras, auxiliares, promotoras de los PRONOI, aprovechen al máximo la presencia del especialista Paolo para que ustedes puedan reorientar a sus familias en la alimentación y nutrición de los niños. Así que voy a ver, gracias. Pero en primer lugar, es importante orientar principalmente a los padres de familia, porque de ellos
dependerá la alimentación del niño más adelante, ¿no? Evitemos el consumo de alimentos ultraprocesados. Y no digo prohibamos, sino evitemos, disminuyamos la cantidad de este tipo de alimentos durante la semana. ¿Por qué digo esto? Porque antiguamente se tenía en cuenta de que este tipo de alimentos eran un premio precisamente por cumpleaños o por una época festiva muy, muy lejana, por así decirlo, ¿no? Y ahora que se puede consumir en cualquier momento, eh, garantiza lamentablemente el, el inicio de problemas relacionados con el peso, ¿no? O con el desarrollo cerebral de los niños principalmente, que es lo que tenemos que garantizar, ¿no? A ver, para un niño de 8 años, ¿qué le podría mandar en la lonchera? Con dulces y comida chata. Tendríamos, por ejemplo, que limitar quizás el contenido de alimentos ultraprocesados, quizás consumiendo alimentos como frutas, quizás frutas de estación, que es importante, y que ir poco a poco haciendo de que el niño comience a consumirlas, principalmente, ¿no? Porque si cambiamos la alimentación de la noche a la mañana, vamos a recibir un rechazo por ello, ¿no? Entonces, alimentos que pueden llevar los niños dentro de la lonchera saludable, bueno, tenemos alimentos, ajá, por ejemplo, justo lo que se mencionó ahorita de kiwicha, alimentos estructurales, reguladores, ¿no? Sobre todo ahora que estamos, bueno, que hemos pasado estos problemas climáticos, evitemos darle alimentos que rápidamente pueden malograrse con el tiempo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de loncheras saludables, un buen sándwich con huevo, ¿no? Por ejemplo, una tortilla de huevo principalmente, con una manzana, ¿no? Hablamos de frutas, alimentos de origen proteico, alimentos energéticos para que puedan mantener el día y de esa manera no sentir el cansancio típico que puede sobrellevar mantener un día de clases que puede ser denso. A ver, muchas veces tenemos días de clase que son, o bueno, hemos tenido días de clase en el colegio que son densos, ¿no? Lamentablemente, como dice, muchas veces las loncheras son un dolor de cabeza y la practicidad es muchas veces enviar dinero, ¿no? Sobre todo a los adolescentes, ¿no? Mm, Hay yogures y yogures principalmente. Busquemos los que tengan principalmente la ausencia de azúcares añadidos. No necesariamente tiene que ser un yogurt light, pero leamos un poco dentro de las etiquetas y ahí mencionará, ¿no? Ausente de azúcares añadidos, ausencia de tales o cuales cosas. Es importante tomar esto. Agua y manto como fuente de vitamina C. Así es, sabemos que un agua y manto pequeño tiene más vitamina C que un limón. Consumiendo un puñadito de agua y mantos, una tortilla, como menciona aquí, una sangrecita, así es una buena opción, ¿no? Recordemos que los alimentos tienen que ser energéticos, necesitamos que el niño tenga energía y la energía se da principalmente de los otros macronutrientes, que son los carbohidratos y las grasas. Entonces es importante. Por ejemplo, ahora que justo leí esta pregunta, profesora de primaria, es bueno poder generar quizás con la institución educativa charlas básicas, sobre todo para los niños, ¿no? Eh, de manera bastante fácil orientarlos precisamente para tener un adecuado crecimiento y qué tipo de alimentos tienen que estar dentro de la lonchera y se cumple, por así decir, ¿no? Nosotros hacíamos en algún momento cierto tipo de charlas y mencionábamos cómo eran las loncheras saludables, cómo debían ser, qué tipos de alimentos se deben incluir y otra cosa que es importante y que muchas veces no tomamos en cuenta. Recordemos que el desarrollo, el crecimiento sobre todo de un niño pequeño se da durante la noche. En el momento en el que un niño duerme, se dispara la hormona de crecimiento. Por eso los niños que duermen sus horas, mejor dicho, los niños que no duermen sus horas, no podemos garantizar un adecuado crecimiento, ¿no? Muchas veces se ve ligado también al uso del tiempo con el celular, el bendito celular que utiliza un niño antes de dormir, por ejemplo. Eso no puede, por ejemplo, no debe pasar, por ejemplo. La sangrecita tiene un valor nutricional de hierro.
más allá que de las proteínas, ¿no? Otra cosa también importante, no nos olvidemos la hidratación. La hidratación en los más pequeños es importantísima. Recordemos que el cuerpo de un niño, de una criatura, tiene mayor porcentaje de agua, de líquidos. Entonces, lo ideal es 6 a 8 vasos de agua al día, ¿no? Incluso, aunque no sintamos que nos estamos deshidratando, eh, la ausencia de líquidos, y los perdemos los líquidos, mejor dicho, cuando estamos conversando, cuando estamos hablando. Entonces, constantemente tenemos que irnos hidratando, ¿no? Considero que unos 2 a 3 huevos es suficiente. ¿Para un niño al 100% de alimentos chatarra? No, 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 no. Por eso mencionaba, no es necesario aislar a un niño por un 100% de alimentos chatarra. No se trata de prohibir, sino de restringir, disminuir cantidades, variarlas con otro tipo de alimentos. Dependiendo si es jugo de fruta realizada por la misma mamá o si son los jugos de cajita. Los jugos de cajita, lamentablemente, tienen la fruta, tienen la pulpa de la fruta, pero también se le añaden azúcares aparte. Es por eso que ese jugo se vuelve un néctar, se vuelve muy dulce, es demasiado dulce. Es mejor cuando uno prepara su propio alimento, sobre todo su propio jugo, porque uno tiene la posibilidad o particularidad de poder saber cuánta cantidad de azúcar debe echar, ¿no? Lamentablemente también tenemos problemas de excedentes, o sea, cuando hay un exceso de alimentos dentro de la lonchera, ¿no? Es esta última pregunta, ¿qué leche es mejor? ¿Leche de tarro, leche de soya o leche de almendras? Esa respuesta varía dependiendo. Por ejemplo, depende de en qué estado se encuentra la persona que va a consumir. Ya no necesariamente niños. Por ejemplo, la leche de tarro es una leche que tiene bastante cantidad de grasa. Pero para un niño en crecimiento no hay tanto problema si consume una tacita, por así decirlo, ¿no? A diferencia de acá hablamos de los excesos, ¿no? Por supuesto, no habría ningún problema. También. Muchas veces esa gelatina, como le digo, hay que tener cuidado y leer las etiquetas. En las etiquetas hay unos octógonos y cuando vemos que el octógono nos dice alto en azúcar, sabremos que hay mayor cantidad de azúcar dentro de un envase, ¿no? Entonces, si estamos consumiendo una gelatina básica, la tradicional, sabremos que tiene una cantidad de azúcar. Hay ciertos tipos de alimentos que un adolescente con urticaria debe evitar. Lamentablemente, la urticaria es una alergia y hay cierto tipo de alimentos, véase el maní, el pescado, mariscos, que tienen moléculas a las cuales nuestro sistema inmune tiende a desconocerlos y por ende se generan reacciones adversas en el cuerpo. Urticaria, rash, incluso este, eh, problemas respiratorios incluso. Los niños, al principio, en primer lugar, tenemos que visualizar, tenemos que ver que tengan las piezas dentarias necesarias. Lamentablemente, los frutos secos precisamente tienden a tener una textura dura, pero hay otro tipo de frutos secos o otro tipo de alimentos grasos, por ejemplo, la palta, ¿no? Cereales con yogur. De preferencia los cereales de tipo andinos, véase kiwicha, quinoa, ¿no? Este tipo de cereales no poseen tantos azúcares añadidos, siendo que el yogur de por sí ya posee azúcar, podemos utilizar este tipo de alimentos. Y como había mencionado anteriormente, fuentes proteicas de origen vegetal los encontramos en los cereales andinos, ¿no? Véase quinoa, principalmente. Huevos de codorniz. Principalmente un huevo de gallina equivale a 5 huevos de codorniz aproximadamente. Podría consumir 5 huevitos de codorniz pequeños, ¿no?
Esta es una buena pregunta. La miel de abeja, por ejemplo. Si bien es cierto, la miel de abeja tiene un origen natural, básicamente es la recolección del polen y la transformación en miel, no hay un origen artificial, no deja de ser lo que es un dulce, es un azúcar. Por ende, dentro del organismo, consumir una cucharada de miel de abeja equivale a consumir una cucharada de azúcar. Es por eso que no se debe consumir en exceso. Uno piensa que es natural, por supuesto, no pasa por tantos procesos, tanto físicos como químicos, pero de todas maneras eleva el azúcar en sangre, es por eso que no se puede abusar de la miel de abeja, ¿no? Aparte de eso, eh, también el polen, hay algunas personas son alérgicas al polen, y no principalmente al polen que está flotando en el ambiente, sino también a la ingesta de este. Bueno, hay varios, tenemos varios edulcorantes principales. Lo ideal sería consumir el uso restringido de azúcar, es decir, cada vez menos cantidad de azúcar. De por sí los alimentos, sobre todo los tipos de origen vegetal, sin contar en las verduras, poseen de por sí una azúcar propia, muy particular, ¿no? Bueno, podemos ir alternando cierto tipo de edulcorantes naturales e ir disminuyendo su consumo, ¿no? No habría problema si endulza con stevia. No es calórico, y a la par de esto no genera, mejor dicho, picos de azúcar en sangre. Por eso que las personas diabéticas pueden consumir stevia, ¿no? Se puede utilizar stevia en niños, sí, sobre todo en los que ya están en crecimiento, que ya poseen más de 2 años, sí se podría. Pero hay que tener cuidado porque hay stevias y stevias, ¿no? Mejor dicho, edulcorantes y edulcorantes. Se ha descubierto que el propóleo precisamente es bueno para el sistema inmunológico, sí, así es, sobre todo para el sistema respiratorio, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo cambiar el chip a los padres? Lamentablemente, como mencionaba otra señorita, lamentablemente ya se tiene esta noción establecida y como corremos con el tiempo, es más fácil mandar algo práctico, algo ya elaborado, que tomarnos el tiempo de preparar un sándwich. Más rápido compramos unas galletas y listo, y se acabó, ¿no? Pero lo que debemos hacer es tratar de orientar a los padres con cursos o con charlas informativas, ¿no? Sobre todo con los problemas que puede generar el consumo de este tipo de alimentos ultraprocesados en exceso. Acá la palabrita es el exceso. Podemos limitar ese consumo, variarlo con otro tipo de alimentos, pero cuando hay exceso, tenemos problemas. Como mencioné, ok, si bien es cierto, el huevo es una buena fuente de proteína, la yema de huevo de por sí posee muy poca cantidad de hierro. Es necesario, en primer lugar, que pase para un control y a la par de ello, eh, poder saber en qué nivel de anemia posee y a la par de ello, poderle brindar un esquema de alimentación. Hay alimentos ricos en hierro que puede consumir durante su almuerzo, ¿no? Durante su desayuno principalmente. Entonces, importante, porque una persona con anemia precisamente no va a poder rendir durante las clases. 1 o 2 huevos sancochados dependiendo de la edad del niño. Ese es otro dato. eh, Se había hablado que muchas veces, una vez de que termina la etapa escolar, o sea, termina el horario del colegio, mejor dicho, en las afueras de los colegios muchas veces hay la venta ambulatoria de este tipo de alimentos ultraprocesados.
Y ahí vienen los problemas. Ok, el niño ahorra su dinero, lleva dinero y lo compra fuera del establecimiento. Y ese es un problema. Reeducación, esa es la respuesta. Reeducación a los padres de familia sobre los alimentos nutritivos. Muchas veces nosotros no conocemos, o por desconocimiento, incluso hasta dejadez, podría decir. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas también que hacer, ¿no? Lamentablemente, tenemos que ganarle tiempo al día y ese tipo de datos que son básicos quedan en un segundo plano. No podemos hacer eso. El cualquier se guarda, se daña, así es. Los alimentos tienen un tiempo de vida, lamentablemente. Estos expiran, no esperan. Por ende, también hay una pérdida a veces razonable de alimentos. Eso es un problema. Recuerden entonces los datos. Niño hasta antes de los 1000 días, es decir, hasta antes de los 5 años, tenemos que garantizar sí o sí su alimentación. Sobre todo, su nutrición de alimentos ricos en hierro y en alimentos ricos en proteínas. Proteínas de preferencia de origen animal, pero también, como mencioné, alimentos de origen vegetal. Quiero que se queden con esa conclusión. Paolo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por resolver. Creo que este ha sido el espacio en la sesión donde más consultas se han resuelto y esa es la idea, que las maestras y los auxiliares se vayan con las cosas más claras para poder hacer más eficiente su trabajo en las aulas. Muchas gracias, estimada Jessica. Sé que nos vamos a ver también en la siguiente sesión. Y chicos, sus likes y sus corazoncitos para nuestros invitados, por favor, por su tiempo. Ahí está Paolo, Paolo es el primero que les da su... Ahí está, Roxana te da 4 corazones, Jessica te da 3. Es más, eres el primer ponente, no, eres el segundo ponente varón durante estas más o menos 14, 12 sesiones que ya estamos teniendo. Muchas gracias, Paolo. Gracias a ustedes por el Gracias, tiempo. Jessica. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones al colega Paolo y quedamos también a disposición para poder realizar actividades presenciales en Genial, cada espacio. Muchas gracias. genial. Chicas, mientras, a ver, vamos a cerrar acá la sesión. No se vayan, chicas, que tenemos que hacer unos ajustes mientras.